Radical Radio TV, 101.1 San Rafael, 103.9 Malargüe, 104.1 General Alvear. Hoy, el programa pasado terminamos hablando del ex director del hospital, que lamentablemente no se pudo grabar, pero del querido José María Muñoz. Tenemos los reconocimientos, Víctor, se tienen que hacer en vida, y yo realmente apareció su renuncia un poco en las tinieblas, inesperada, diría yo. Un poco en la oscuridad. Inesperada. Inesperada, después de haber no solo los sanrafaelinos, sino todo el sur mendocino agradecido, y yo no soy obsecuente con él, ni con su partido político, ni con su función pública, porque intento no serlo con nadie, porque los obsecuentes solo destruyen. Si vos querés no crecer, ponete al lado de un obsecuente, que no deja de ser otra cosa que un bobo, como diría Messi. Así que lo hemos invitado para de alguna manera hacerle un homenaje en vida, no ponerle un centro de salud a su nombre, ni una calle, ni un hospital, porque realmente cuando las cosas le ponen el nombre tuyo, significa que sos finado. Yo por eso no quiero apenas el documento a mi nombre y el sistema judicial y demás. Cuando tenés algo a tu nombre, la FIP y el Estado saca los colmillos, como se pone mínimo, unos bamberos. Como mínimo, te mereces un año sabático. No. Un año sabático, pero un año sabático. No. Rascarte el riflate durante todo un año y sí. No sería capaz. Contanos, ¿cuánto tiempo fuiste director del Hospital Teodoro J. Chestacó? 3 años. ¿Cuánto? 3 años. 3 años. Llegaste a través de una invitación. Tu partido es radical, sí. Vos sos un radical un gallina del fútbol y un gorila sería Víctor, a ver, ayúdame, y un gorila de los partidos políticos. Llegaste ahí dentro del gobierno radical, estuviste 3 años, te comiste la pandemia. Contanos un poco eso. Y esto también fue una propuesta de un colega, que yo siempre lo digo, fue Abel Freidenberg quien un día me contactó y lo propuso. Y bueno, dijimos que sí al desafío y ahí empezamos. Lo que no pensábamos era que a los 2 meses de haber asumido, y cuando uno está todavía intentando aprender muchas cosas, que por más que uno esté 30 años antes en el hospital, no es lo mismo que estar en la parte de gestión. Entonces uno va aprendiendo cosas y va aprendiendo a manejarse con determinadas cuestiones, sobre todo la parte legal, la parte administrativa, toda la parte de derecho administrativo que uno va entendiendo y aprendiendo a ver cómo lo va a manejar. Un poco sobre la marcha vas aprendiendo. Exacto, vas aprendiendo distintas cosas a las que te lleva la misma cuestión administrativa propia del Estado. Y hay cosas que vos querés y podés cambiar, y hay otras cosas que los reglamentos están hechos de una forma, y por más que por ahí te guste o no te guste, las tenés que cumplir. El sentido común, yo tuve un poquito, un añito y algo, una dirigencia, y independientemente del partido que vos tengas, me da la sensación que el sentido común es el que indica cuál es el rumbo o no. Y sí, cuando vos a ver, hay muchas cosas que te van a marcar el rumbo. Primero son tus proyectos personales, y decir, bueno, si hace tantos años que yo trabajo acá en el hospital, ¿qué es lo que a mí algo me tiene que haber parecido que no está bien o que me gustaría cambiar? Y que uno piensa muchas veces, bueno, esto me gustaría cambiarlo así, estaría bueno que esto funcionara de otra manera. Bueno, todas esas cosas te van marcando el rumbo, y uno se pone objetivos en distintas prioridades, y muchas veces el mismo ritmo te lleva a otra cosa. Y bueno, nosotros a los 2 meses de haber asumido en esto, nos encontramos con que se cerraban todas las fronteras, de que empezaba una pandemia que no conocíamos, pero que venía de otros lados del mundo, y hubo que formar primero que nada un equipo, un comité de emergencias que
cuyos integrantes no fueron los mismos al principio que al final, porque mucha gente se fue cansando, fue cambiando de acuerdo a las oleadas de COVID, y como teníamos y cómo no se habían dedicado, fueron pidiendo no continuar, otros querían participar, formamos un comité de emergencia, desarrollamos un plan estratégico, tuvimos bastante tiempo para hacerlo, porque por suerte para nosotros el primer caso recién vino varios meses después de que comenzó la pandemia en el mundo. Y la primera oleada en San Rafael, y con el cierre total que hubo, y bueno, fue mucho, no había vacunas, pero así todo fue mucho más leve. El primer impacto que el segundo, el que fue devastador fue el segundo, el que se ubicó entre abril, mayo, junio y julio del 2021. Ese fue el más duro. ¿Cómo ves esto de que la ciudadanía, yo un ciudadano común, notaba, decir, y vos con tu camiseta partidaria, yo peronista decía cierro, el radical decía abro. El radical decía abro, esta dicotomía de no sentarse a conversar y a ponerse inmediatamente de la vereda enfrente por un partido político, y en el medio los enfermos. Mirá, acá en la provincia se hizo todo con un sentido único. Por ahí coincidían y por ahí no coincidían las medidas con lo que pedía o quería hacer Nación. Pero acá ha habido y sigue funcionando todavía todo el comité que se formó en la provincia de Mendoza, dependiendo del ministerio, cuya cabeza era la ministra, y se llamó a los profesionales que yo, en mi opinión, creo que eran los más capacitados para dar normativas de cómo íbamos a ir manejando la situación. Se hizo mucho, se nos acompañó siempre. Bueno, pero yo creo que en Mendoza lo manejó muy bien la pandemia. Toda la provincia de Mendoza se manejó muy bien. ¿Se podría enumerar alguna mancha negra, algún error, algo que uno, porque queda claro que también en el accionar uno puede cometer errores, y la inteligencia es verlos y corregirlos, no barrer la mugre bajo la alfombra? No, por supuesto, yo no voy a decir que... A ver, errores se han cometido en todos lados y hemos cometido, pero siempre se han hecho, por lo menos... Se han capitalizado. En lo que a nosotros respecta, a todo este equipo de gestión que hubo, se ha hecho con la más absoluta honestidad y sentido común y necesidad de darle respuesta a la gente, sin ninguna otra cuestión en el medio. Y de los errores que tuvimos fuimos aprendiendo, y a lo mejor hicimos una cosa hoy y al otro día la cambiamos porque vimos que no era la adecuada. Porque vimos que no era la adecuada. Nadie tenía experiencia en esto. Nadie tenía experiencia en esto. Nadie sabía cómo seguía el día siguiente. ¿Cómo se manejaba nosotros tuvimos, ya te digo, el Hospital Chestakov, cuando nosotros como gestión nos hicimos cargo, teníamos 244 camas. En el pico máximo de pandemia, allá por mayo, junio del 2021, el hospital tenía 360 camas. Miércoles. Ese es el 50% más. Altísimo. Ese es el 50% más. Claro, y prácticamente olvídate. Todas las camas estaban ocupadas con COVID. Teníamos muy poquitas camas que no eran COVID y que las ubicábamos en sectores que no teníamos con oxígeno, como por ejemplo el auditorio, que no era un lugar para poner pacientes, el auditorio nuevo. Bueno, pero nosotros el auditorio sin oxígeno, con un lugar donde estaban los equipos de sonido que lo utilizamos como enfermería, pudimos poner a nuestras parturientas. Entonces, dos cosas. Bueno, lo que se me ocurre es cuando el hospital embriagó básicamente en toda la patología, digamos, que podía ser esperable, ¿de acuerdo? Y para priorizar sobre el COVID, queda claro. ¿No se sobrepresta también la medicina en el hospital público, en la parte privada, no cabe duda, para facturar y para mantener los sistemas? En la faz pública, sí. ¿Se sobrepresta?
¿En qué sentido? No. Es uno de No. los 5 causas del algoritmo que te lo voy a decir después. Vos vas a ver la sobredemanda por parte de la gente de atención médica, lo cual lleva a la sobremedicación. Pero generalmente la gente está sobremedicada y sobreprestada, pero... Bueno, pues yo creo que estos son cosas diferentes. Lo que a mí me parece, si vos me decís la sobreprestación, yo tendría que entender que hay una sobreprestación de internación. Evaluando que cuando fue COVID, el hospital y la gente no se murió de otra patología, ¿se entiende lo que digo? Cuando hubo COVID se le dio prioridad a COVID, al resto de las patologías pasaron a un segundo plano y el nivel de mortalidad no aumentó. No, pero se siguió operando las urgencias, todo eso. Sí, bueno, lo que es urgencia no cabe lo que duda, es urgencia no siguió, hay bueno, opción. pero tenemos hubieron consecuencias graves de la no prestación de pacientes que no podíamos recibir. Y qué. pacientes crónicos que no tenían ni el control ni tenían la internación que requirieron como crónicos en algún determinado momento. Y era muy difícil. Deterioro de su patología. Claro, sí, pero eso no solamente atención. acá, eso fue en todos lados. Es decir, había pacientes con patologías crónicas que a lo mejor ameritaba una internación para mejor control en condiciones normales y que no teníamos lugar ni teníamos la disponibilidad para poderlo hacer. A ver, ¿qué te puedo decir? Un ejemplo más o menos clásico, los pacientes psiquiátricos, o sea, los pacientes con demanda de salud mental, que también aumentó la patología, que además aumentó por la pandemia misma, por el pandemia. aislamiento, esto nos llevó a que tuvimos que crear un sistema, un servicio nuevo cuando pasó la pandemia para poder atender a los adolescentes. La patología psiquiátrica, Jem, es un problema social que va en aumento. Un emergente. Hacé tu análisis después de haber estado 3 años a cargo del hospital Zetakov y el crecimiento Sobre de la todo enfermedad las depresiones. psiquiátrica. El enfermo de salud mental, llamémoslo así, porque así es como se llama, no es solamente psiquiátrico. Tiene un montón de aristas que se trabajan y por eso los nuestros son servicios multidisciplinarios, es decir, no solamente trabaja psiquiatría, trabaja psicología, trabaja asistente social, trabajan psicoterapeutas, trabajan un montón de profesionales que no son solamente psiquiatras. Y bueno, que no solo son los que dan la pepa para decir toma esto. No, claro, deja porque de los joder. tratamientos hoy en día ya no existe más el del paciente psiquiátrico polimedicado en una cama durmiendo todo el día. Hoy en día los abordajes son multidisciplinarios y participa la familia de los pacientes, participa el entorno social del paciente. Y eso ha cambiado mucho. Pero la base de ellos son las pepas. Sí. No hay un solo viejo que no esté empepado. ¿Te gusta manejarte con todas las leyendas urbanas que No, hay? pero Yo te así, invitaría a recorrer nuestro. No, pero yo te invitaría a recorrer nuestros 2 servicios de salud mental. El de adultos y el de adolescentes y te vas a encontrar con que tienen mesas de ping pong. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender gratamente. Te vas a sorprender gratamente y vas a abandonar un poco esa tendencia que tenemos cuando no conocemos las cosas a opinar de lo que no. Lo cual ¿En serio? me llama la atención el hecho que vos lo que digas, porque es todo un fenómeno, y es un emergente, esa palabra me gusta, el hecho de que se hagan cargo de determinados servicios, incluso de direcciones hospitalarias, gente que no es médica, pero sí formada en lo que es una disciplina de gestión del recurso hospitalario, que es distinto. Lo mismo que los servicios como el hospital de Malargüe o el servicio de psiquiatría a cargo nada menos que de una psicóloga que tiene prohibido recetar una sola pepita, un psicólogo no la puede dar. Es verdad. Pero, Víctor, Ni un Lexotanil. ¿Quién te dijo eso? No sé, él, la pariente de él es No. Pero son 2 los encargados de... no sabía, perdón. Bueno, ¿ves? ¿Ves por qué? ¿Ves lo que yo te digo? Me das la razón. En el servicio de salud mental de adultos hay una psicóloga que se encarga de todo el área de psicólogos y incluso tenemos una residencia en psicología nosotros en el hospital.
y un La parte psiquiatra. psiquiátrica. Ah, qué La bien. parte de las Entonces pastillitas. tenés dos jefes encargados o coordinadores. En realidad se llaman coordinadores los nuestros porque todavía ninguno de los dos tiene la antigüedad necesaria en el Estado para tener el cargo de jefe de servicio. Sí, bueno, Que son es 7 otra de las años de cosas que antigüedad. pasa en el Estado. Le cambian el nombre para que todo siga igual. No, por eso, pero si vos tenés la gente disponible y tenés muy poco acceso al recurso humano, que no solamente nos pasa en el hospital, es decir, pasa en todos lados y con determinadas especialidades que cada vez hay menos. Cada vez hay menos. ¿Vos sabés cuánto? Querido, A ver, seguís hablando ¿vos sabés como si qué? fueras Por favor. el director Perdón, del hospital. está Y bien. eso me gusta No, porque bueno. eso se llama tener la camiseta puesta. Contale a la gente Contale qué cuál es son el motivo. Las especialidades que estabas por hablar, decir. Y cada vez hay menos. Primero que cada vez en todo el país, eso es un fenómeno nacional, cada vez acceden menos los médicos egresados de las universidades a las residencias. ¿Por qué? Por voluntad propia. ¿Por qué no Porque tienen cada ganas de vez- formarse? Porque cada vez quedan más vacantes. Y sobre todo antes- en las especialidades más críticas, En las ¿no, Jen? especialidades más críticas, yo me acuerdo, Como son- como todas, como como cualquiera. A ver, hay terapia especialidades, intensiva, cirugía, hay terapia intensiva, obstetricia. en la que vos quieras. Las más notorias para la comunidad se van a ver en unos 3 o 4 años. Porque pediatría cada vez Hay menos acceden pediatras. menos. Y obviamente el pediatra no es solamente que nos va a faltar el pediatra. Nos va a faltar la subespecialidad de los pediatras como son los neonatólogos. O nos va a faltar el terapista pediátrico, que cada vez hay menos. Y entonces, Esto yo se creo debe que- a una cuestión económica, a yo a creo de que no se debe a estar múltiples factores. Múltiples. que no Se, estar se debe a bien múltiples factores. retribuidos. Todos le echamos la culpa al dinero. Pero hay una cuestión que también lo evalúan quienes no quieren hacer una especialidad. Y son, ¿para qué me voy a meter en determinada especialidad con los riesgos médico-legales praxis. que acarrea? Vos tenés una especialidad donde yo no sé quién nos va a atender a nuestras parturientas en 8 o 10 años. Estás planteando A ver, un problema te estoy de planteando. salud en la Argentina de alta seriedad y que deberíamos que vienen ¿Y por nuestras qué no elecciones. hacen problemas médicos legales? No, es que la gente no se quiere enfrentar a determinados problemas que la salud te plantea día a día. Entonces, el obstetra es es una especialidad de alto requerimiento y de alto riesgo. La anestesiología también, la pediatría también. La oftalmología también. Bueno, si vos lo llevas a todas, exactamente, pero hay especialidades donde la gente dice, yo ni por todo el oro del mundo me voy a arriesgar a perder todo porque... Por hacer esta por especialidad. hacer esta especialidad. Y bueno, pero ya te digo, este es uno de los factores que yo he visto. Hay otros que te dicen... ¿Cómo mirando hacia el futuro, porque el planteo que vos hacés es de un túnel negro que no se ve luz, Además, digamos, hay en la salud. otro fenómeno. ¿Qué planteo, qué políticos que vengan en un año próximo de elecciones tenemos que hablar de esto y decir cómo la propuesta, porque dentro de 8 o 10 años no va a haber quien atienda partos? Exacto, no va a haber quien atienda parto, no va a tener neonatólogos. Yo si quieren les doy el dato, pero ustedes saben cuántos anatomopatólogos quedan en toda la provincia. No, Bueno, no lo bueno, sé. creo que no sé si son 6 o son 8 en Bueno, toda la provincia. Una especialidad en desaparición. Claro. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo se revierte esto? Mirá, yo creo que esto tendría que generar un debate muy serio, muy profundo y ver qué hacemos con nuestro sistema nacional de salud y hacer todo lo mismo.
y hacer uno solo y todo el mundo está de acuerdo en eso, pero el asunto es cuando vos haces una modificación, indefectiblemente tocas intereses, y los intereses son muy poderosos. Bueno, está bien. Está bien, pero algo hay que hacer, porque planteas una barranca en la salud en un par de años. Yo te planteo esto. Los médicos recién egresados van y los contratan en un hospital público cuyas residencias tienen vacantes, ¿sí? Y los contratan para hacer la guardia. Es inentendible eso. Bueno, pero es que la necesidad te lleva a eso. Porque vos acá vos tenés la Universidad de Mendoza. Nosotros acá, a los chicos que estaban terminando durante la pandemia en forma virtual su PFO, su práctica final obligatoria, o lo que nosotros antes llamábamos el internado, ellos tuvieron suspendido todo ese tiempo, y ni bien pasaron las primeras restricciones, nosotros los tomamos en el hospital para que terminaran rápidamente con su PFO, con su internado, y pudieran a formarlos rapidito, a sacarlos rapidito del horno. Ir y matricularse, porque venía la segunda oleada, que era la que iba a ser jodida. Y nosotros nos nutrimos de esos chicos. Y esos chicos, una gran mayoría, pero no la mayoría que nosotros hubiéramos esperado, cuando pasó la segunda oleada, junio, julio, agosto del 2021, en octubre rindieron para residencias. Pero no todos, y muchos se quedaron con el título de médico y nada más, y siguen atendiendo y haciendo guardia. Entonces vos le preguntás por qué, y vos decís, bueno... ¿Es parte de la mediocridad de la sociedad, de que los médicos no terminan su formación? No, a ver, la medicina, cuando vos lo ves como algo muy hasta heroico cuando sos estudiante. Pero después, cuando te vas a recibir, te encontrás con otra situación muy diferente, y es que, por ejemplo, la facultad te da el título y te dice a dónde podés ir a machetear, de acuerdo a tu audacia, a donde te vayas a laburar con ese título y nada más. Y ahí descubrís que si no haces una especialidad, si no te formás en algo, sos un mediocre. Es como en el ambiente médico, es como tener nada más que la secundaria. Sí. ¿Me entendés? No deja de ser sin especialidad. O sea, vos tenés el título, vos sos médico, pero lo demás es audacia pura. Y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer clínica en el hospital. Bueno, fenómeno, estás de clínico en el hospital, pero vos no sos clínico, en realidad sos médico. O sea, la clínica médica pasa por una residencia, y pasa por una residencia muy dura. Y bueno, larga. Entonces, a ver, vos hablás con la gente, y te digo, yo tengo hijos que han hecho la residencia, tengo actualmente uno que está en una residencia fuera de la provincia, y las vacantes en una que es un lugar de mucho prestigio para ir a hacer la residencia, y tienen vacantes. Y sé que hace unos años atrás esto no sucedía en ningún lado. Sí, cuando yo rendí, entrábamos 4 y rendimos 286. ¿Te das cuenta? ¿Entendés? ¿Te das cuenta? Y ahora no alcanzan ahora a juntar los 4. Han aumentado las plazas y disminuyeron los postulantes. Las universidades privadas y la universidad... Mendoza fabrica demasiados médicos, como también se dice en la de la Universidad de Derecho, digamos, no es una fábrica de salir médicos como chorizos. No. ¿Faltan médicos? Faltan médicos en especialidades críticas, por eso te digo. Mucha gente se va, que eso es lo más lamentable de todo, que hay mucha gente que los formamos y encima se las toma. Y después se las toman. Y sí, se van. Eso es durísimo. Eso es durísimo, porque si además vos encontrás con que tenés un médico recién recibido y se fue, bueno, a lo mejor el Estado invirtió en capacitar a ese médico, en informarlo a ese médico, y se fue. Pero si además ese médico se tomó el tiempo para hacer una especialidad, o 2, y se fue. Exporta conocimiento. Ya el asunto es mucho más complejo. Mucho más complejo, más doloroso. A mí todavía no me ha tocado personalmente que ninguno de mis hijos se vaya del país, pero debe ser dolorosísimo. No digo que no me vaya a pasar. Sí, bueno, yo tengo uno que sí. Se habla de la tercera ola.
Se habla de la tercera, Cuarta, del COVID que viene. O cuarta o quinta, no sé. O la cuarta o la quinta. Ya perdimos la cuenta. La cuarta, la quinta dosis, la AstraZeneca con la Sputnik. Todo el mareo que nos han metido. La que sea. Tu opinión sobre el COVID y si lo que viene realmente... mientras estemos vacunados, lo que venga, importante. Mientras estemos vacunados y sigamos cumpliendo la vacunación, lo que venga no va a ser importante. Podrá haber mucha detección, podrá haber muchos casos nuevos, pero lo que realmente importa es que no impacten la internación, que son los casos graves. Y no se olviden que esos 3 o 4 meses caóticos y trágicos del 2021, con el hospital lleno de casos entre medianamente y muy graves, y era internación, o sea, no se internaba por si acaso, se internaba porque era un tratamiento que necesitamos. Yo tuve oportunidad en varias ocasiones, pero de estar allí en lo que le llamábamos la trinchera, en la guardia. Sobre todo me acuerdo de ese fin de semana XXL que fue el de la semana de mayo del año pasado, donde todo era respiradores y todo era oxígeno y todo era cascos. El borde de lo caótico. Era realmente el panorama, el aspecto, y decir, bueno, no va más, también hay que intubarlo, y así estábamos todo el día, mañana, tarde y noche. ¿Cuántas dosis tengo que tener? Ahora tendrías que tener 5. ¿Cuánto la gente común, a ver, dan un esquema más o menos de vacunación? Porque no, hasta 4 yo como meses, médico me mareo. No importa ahora, pero yo tengo las 5 porque respeto habitualmente los esquemas, lo que debe ser. Si pasaron 4 meses de la última vez que te diste la dosis, no importa cuál sea, te tenés que ir a vacunar. Tenés que volver independientemente del Sputnik, la que haya. ¿Hay vacunas? Todas sirven. ¿Hay vacunas? Sí. Hay vacunas. Sí. Vos entrás por el vacunatorio por la calle Maza, y están las chicas todavía vacunando como en la época que había colas para vacunarse. Están todas las mesas, están todas las computadoras, está toda la indicación absoluta de vacunarte. Viene, sí, la última y te doy cabida, Víctor. No la última, pero... Jen, ¿a qué se debe tu partida después de tu hecho tan heroico, digamos, que llevaste la salud del sur de la provincia y de golpe tu partida? Cuando llegaste al otro lado, cuando cruzaste el charco y no te ahogaste, es decir, no te necesitamos más, o no quiero estar más, no sé cómo habrá sido. No, mira, hay un montón de factores que confluyen, la mayoría son situaciones puramente personales. Tu partida es una decisión personal, no es política. Hacía varios meses, un par de meses, que yo ya me sentía que no estaba bien, e incluso de salud. Entonces ya estaba pensando en eso. En dar un paso al costado. Sí, porque, a ver, uno tiene que conocer sus límites y saber hasta dónde llega uno, y por ahí intentar digamos, permanecer en algo que no vas a dar la respuesta, o que vos estás viendo que las cosas como vienen no vas a ser capaz de afrontarlo vos, como personalmente, vos porque estás cansado, estás desgastado. Esto fue muy duro, estos 3 años han sido muy duros, no solo por la pandemia. ¿Te cansaste, sería la palabra? O de alguna manera de la faz política te corrieron un poco después de este escándalo del hospital, que se cerraba la unidad coronaria, porque también hubo mucho murmullo ahí, ¿no? No, pero eso no termina afectando mi decisión, no. A ver, eso fue sacar de contexto algunas situaciones, nada más, como pasa muchas veces. Pero el hospital siguió funcionando y dando respuesta en todo hasta el día de hoy, va a seguir siéndolo. Es decir, el hospital siempre va a dar respuesta. Pero a ver, no faltó dinero, no faltó recursos nunca. Viene por una cuestión de desgaste
propio, algunas situaciones familiares también, que yo quería estar en otro lugar o estar... Una decisión personal, no te forzaron desde la política y te No, corrieron. No te pidieron la renuncia, renunciaste. No, yo renuncié. Ah, Yo sí. renuncié. Bueno, eso da un poco de tranquilidad. Víctor, ¿vos querías decir algo? Sí, hace tiempo que quería hacerte esta pregunta. Es una pregunta delicada, pero la voy a hacértela como si fuera un juego. Si vos tuvieras una varita mágica, un anhelo, ¿cómo resolverías el problema de los anestesistas? Básicamente, haceme el diagnóstico, haceme el pronóstico y haceme el tratamiento de cómo resolver el tema anestesistas en el hospital o en general en la medicina. Mira, yo he estado en esta situación que tuvimos que encarar. El tema anestesiológico es una cuestión de cantidad de recursos humanos. Son pocos, no solo acá. En el país. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Ellos tienen sus normativas propias en cuanto a cómo deben y cuántos deben formarse, dónde deben ir a trabajar. Y bueno, no sé si está bien o está mal. Es un dejo como el colegio notarial, digamos. No, esto es una cuestión de que yo no tengo la respuesta. No, porque esto no depende del resto de los médicos. Esto es una cuestión que depende de políticas de salud, donde ellos deberían estar incluidos y demás. Entonces, este es un problema nacional grave, en todo el país pasa lo mismo exactamente. A lo mejor no tan Pero en lo críticamente. Privado no. En lo privado no, porque ellos ponen las reglas, ellos marcan la cancha y te dicen cómo son las cosas. Es así. Es una hermandad. Bueno, cuando hay una corporación, Víctor. De un político, porque no me decís las cosas. Tienen problemas serios con ellos, porque los que marcan la cancha son ellos. Pero, ¿vos decís que está mal? No sé. Absolutamente. No sé, ¿por qué en todos lados es igual entonces? Mira, yo tengo un gran amigo, compañero de la facultad, del núcleo estrecho de los amigotes de la facultad, que es cirujano cardiovascular en el País Vasco, en España. Está en San Sebastián, específicamente. Y yo, mucha de la información que nosotros teníamos casi anticipadamente de cómo se estaba moviendo el COVID me viene de ahí. Vos tenías tu espía en Europa. Iban como 6 meses antes sufriendo las cachetadas de ellos, entonces aprendían y nos decían. ¿Tienen el mismo problema? Pero no lo acepto. No puedo aceptar que exista una raza, una hermandad. No quiero decir la palabra, hermandad me parece livianita, en la cual es una especialidad. se le tuerce. Mira, ¿sabes cuál fue el origen de la movida más importante que tuvo el régimen cubano en cuanto a impacto mundial? Gracias a los oculistas venezolanos que dijeron, acá no se opera a nadie si no pagan tantos dólares. Chávez levantó el teléfono, llamó por teléfono a Castro y empezó la Operación Milagro, que fue una cosa mundial. No voy a hacer la propaganda, te digo las consecuencias. En este momento, si no se opera, por ejemplo, o no quieren hacer anestesia, ¿por qué no puedo contratar oftalmólogos o anestesistas cubanos con mucha experiencia? Víctor, vos sos un lírico solidario. Estoy del otro lado de la vereda. Está bien, yo te puedo asegurar que esta situación, Víctor, no la comparto ni mucho menos. Son distintos procesos formativos. Ha cambiado todo el mundo. Nosotros, siempre tratamos de tener la excelencia en formación en cualquier especialidad. Y yo no menosprecio a nadie, pero hay distintas formas de ser médico en otros países. Sí, no lo dudo.
Y sí, los y médicos por ahí somos, somos o sea, el eslabón más barato de la medicina. No llegan a ser en su proceso formativo de facultad, Sí. no llegan a ser médicos como nosotros, digamos. Sí, sí, Sería sí, lo sí. que sería en alguna otra, Otro lado. un paramédico o gente que está bueno. Es difícil de evaluar eso, es difícil Yo de no transpolar. estoy con los cubanos, por ejemplo, pero te puedo decir que son unos cirujanos de primera. Y No sé, gracias a Dios no he estado con... que no necesitamos nosotros anestesistas, porque gracias a eso la oftalmología dio un salto cuántico en lo que hace a su evolución. Lo que es barato no seduce, Víctor, en el mundo, ¿entendés? Vivimos en el mundo donde sos cazador o sos presa. No, lo que es barato no seduce, no hermano. lo acepto, no puedo aceptar. Bueno, no lo aceptes, estoy pero de esta es la realidad del mundo que vivimos y cada vez más sí. desigualdad. ¿Querés ver desigualdad? Mirá Qatar y mirá África, digamos, Sí, lo que sí, se sí, gastó sí, en un mundial de fútbol y los niños con hambre, digamos, que a mí se me estruja la panza. Jen, Pero, querido, ¿se puede ser funcionario y se puede ser honesto, llevar un presupuesto del hospital, pedir licitaciones, comprar remedios, agujas, sin ir prendido en un porcentaje? Se debe ser así. No es que se pueda, no solamente se puede, sino que se debe ser así. Se debe. Ante todo esos son los primeros valores que uno tiene que poner encima de cualquier gestión. La y se puede. honestidad. Y por supuesto que se puede. Se La debe ser así. Y el ser humano corrompido y todo ser humano pidiendo a gritos llegar a ser un funcionario para manejar un presupuesto y ver qué puede garrapiñar, que lamentablemente es la mayoría, Jen, porque esto también es una realidad. No me vas a decir que no. Pero mira, yo te voy a decir, primero te voy a hacer una aclaración. Yo creo que en el caso, y yo te lo digo desde mi punto de vista, yo creo que llegar a ser funcionario, en este caso director del hospital, no es un premio, es un compromiso. Es un compromiso. Primero que nada. Pensé que iba a decir que era un castigo. No, es un compromiso. Es un desafío. Es un compromiso. Es un desafío. Y yo te puedo asegurar que el dinero no pasa ni cerca del director del hospital. Porque tiene en el sistema de gestión de pagos y de cobros y demás que tenés con los proveedores y eso, vos ni siquiera firmás un cheque. Vos podés tratar de hacer las cosas bien transparentes sin necesidad de estar cerca del dinero. Sí, de eso no me cabe ninguna duda, pero es una elección personal, porque no me va a decir que de ningún hospital público, ni de ningún hospital que atienda PAMI o atiendan las obras sociales provinciales, que son las más grandes, no hay corrupción, porque también si no eso sería imbécil. Ya te digo, yo lo que puedo haber visto que no me satisfizo lo mandé a investigar. Lo que no te gustó. O pedí investigación, sí, por supuesto. Pero de ahí a que decir, catalogar de que porque sos funcionario necesariamente tenés que estar metido en corrupción. No. Comparto absolutamente. Es una cosa. A ver, yo la verdad que con el tema del manejo de las obras sociales provincial o nacional, como el caso de OSEP o en el caso de PAMI, pasan por lugares muy diferentes. Nosotros no tenemos ningún... Sí, vos conocés, porque vos también estuviste en las obras sociales del Círculo Médico. Sí, vos conocés la gestión pública y conocés la gestión privada también. No, por supuesto. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, yo siempre he sido yo siempre he pensado que el sistema que nosotros tenemos de atención a nuestros abuelos es deficitario, es muy pobre, es muy malo, y que debería cambiarse. Es pésimo. Necesito la cápita y necesito que no te mueras y necesito que no gastes. Si te están diciendo que lo que quieren es que se mueran todos los viejos. Además, tienen una enorme... Yo que estoy atendiendo al PAMI, una demanda impresionante. Pero vos sabés cómo a ver, esto es una pequeña idea mía nada más.
¿Sabes cómo se mejoraría mucho este sistema? Sí, ¿cómo se mejoraría? Que cada obra social se haga cargo de sus jubilados. Ajá. Sí, sí, sí. Porque el hospital se hace cargo, a su vez el hospital público se hace cargo de muchos pacientes de PAMI, digamos. A ver. Porque la clínica ciudad no los quiere, es decir, quiere cobrar la cápita, pero no los quiere atender cuando se enferman. Tampoco les da la capacidad para la gran demanda que hay. La cantidad de camas afectadas a la atención de PAMI es muy pequeña y no hay más clínicas. A nosotros nos tocó vivirlo en pandemia. Teníamos un porcentaje altísimo de internación de PAMI y de OSEP. Sí, bueno, la gente prefería el hospital que cualquier institución. Pero al margen de preferirlo, cuando nos llegaba a nosotros la urgencia, le tenías que poner el pecho. No teníamos manera de devolverlo o de patearlo, pasarlo una vez salidos de la emergencia. No teníamos capacidad afuera para poderlos derivar. ¿El hospital cobra esa prestación? Sí. Hace la gestión de cobro. De cobro. Sí. Con PAMI no hemos cobrado un carajo, lo más. Cobramos muy poco. Seguramente algunos se han quedado con pero no pasa por ahí. ¿Sabes por dónde pasa? Pasa por el tema de la relación con Nación. Es decir, OSEP, nosotros no. A su manera, pero nos ha pagado. La relación con Nación, puedo decir, radicales contra peronistas, la provincia radical contra la provincia peronista, el país peronista no te paga. No te sé decir cómo era tampoco la situación, no te la sé decir cómo era la situación cuando provincia y Nación eran del mismo signo político. Pero sí que no nada y cuesta mucho Deseo que nuestros dirigentes no sean tan baratos porque vos no tenés la misma camiseta que yo. En la política yo te discrimine racionalmente, pero sí, estos son nuestros dirigentes y acá nos han llevado. Y mi padre le decía a mi madre, tranquila mi amor, ya va a empeorar. Jen, después de tu tiempo de médico, de haber estado en la gestión pública, de haber estado, digamos, en el hospital público, después como director, también de haber estado en la gestión de la salud privada. Si vos tenés que decir, tengo que hacer 2 cambios, 3 cambios, ¿qué es lo que hay que cambiar? Porque queda claro que vamos relativamente a estrellarnos. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué es lo primero que hay que cambiar? Vos me decís en la salud que tenemos, que se va estrellando por los costos que tiene, por la ineficiencia que tiene, por la desigualdad que tiene. Mirá, los sistemas de salud son absolutamente imperfectos en todos lados del mundo. En todos lados del mundo. En todos lados del mundo. Lo que hay que racionalizar es el gasto para que llegue a quien realmente lo necesita. Y para eso necesitas cambiar estructuralmente todo el sistema de salud en el país, para que sea uno solo. Desde la formación. Para que sea uno solo, ¿me entendés? Y que no estés dependiendo. ¿Cuál es el chorro más grande que se lleva la guita en salud? Después de los sueldos. De los sueldos. Después de los sueldos, la parte de medicación y descartables. Medicación y descartables, claro. Insumos de laboratorio, insumos de farmacia. Eso es ahora, por supuesto. Antes yo he vivido épocas en el hospital donde si el paciente no venía con un hilo que había comprado en alguna farmacia afuera, no se lo operaba, no había nada. Sí, yo viví hipertensas que no tenían clonidina, digamos. Bueno, hoy en día... Convulsivando sin hipertensivos ni anticonvulsivantes. Y yo te voy a decir una cosa que de la cual yo me enorgullezco. Hace unos pocos días antes de que yo dejara la dirección, estábamos armando en la parte donde funcionaba antes contaduría, que se pasó a la parte nueva y había quedado una zona allí abandonada. Estuvimos limpiando todo y armando una sala con televisores para que nuestro personal pudiera ver los partidos del Mundial allí. Era una sala que va a ser destinada, o por lo menos tenía los proyectos de hacer un comedor mucho más cómodo, está arriba de la cocina, con más espacio, con alguna cuestión recreativa para el personal de guardia, que siempre es el que peor lo pasa. Entonces,
yo iba a ver cómo estaban las cosas allí, me encuentro con una cola que venía desde la farmacia, y nuestra farmacia se remodeló en la gestión del doctor Bergani, se le dio más espacio, se dio un lugar, una sala de espera, y así todo es insuficiente, sobre todo después de pandemia, para que la gente esté sentada. Pero había una cola que venía por el pasillo hacia el lado de la cocina, y había mucha gente en la cola. Y una de las personas me encargó y me dice, a ver si ponen más personal para atender, que llevamos, no sé, 40 minutos en la cola. Y le digo, mire, le digo, yo lo veo del otro lado. Le digo, gracias a Dios hay cola, porque significa que la farmacia está llena y tiene todos los insumos para que usted se vaya a su casa con la medicación que le dieron recién y no tenga que gastar un peso. Sí, la gente tiene una... Quiero hacer una dentro de las cosas. Porque se les da todo. Sí, insatisfacción permanente. Y más me da, más quiero. Antes no se les daba nada y yo no veía protestas. Yo no veía a la gente protestando abiertamente. Sí, cuando vos empezás a dar también empiezan a tomar como un derecho adquirido. A ver, Víctor. Mira, a mí me tocó hacer una experiencia en el Perú, donde fui a un congreso invitado a dar una charla por primera vez en mi historia. Me invitaron como número de atracción y pude comprobar que en el hospital más importante oftalmológico del país había una farmacia que vendían los medicamentos a un precio casi irrisorio, pero los vendían. El mismo medicamento decís, Víctor, en una farmacia costaba 4 o 5 veces más, pero ahí la gente compraba sus medicamentos y se hacía sus anteojos baratos ahí mismo. No puede tener una farmacia donde la gente compre sus medicamentos más baratos. El Estado compraba medicamentos. Eso hace OSEP. Víctor, la gente... Eso hace OSEP. Viste que OSEP puso un centro oftalmológico, que lo inauguraron hace unos días. ¿En dónde? Acá en la misma delegación de OSEP. Ah, no sabía. Sí, vino Carlos Funes y yo estuve presente en la inauguración, muy lindo. Y vas a ver ahí que tenés el acceso a no solo a hacerte los anteojos, sino también los armazones a un precio muy muy diferente al sistema. Bueno, sí, lo que es barato, vuelvo a insistir, lo que es barato no seduce en el mundo actual, porque tampoco deja coima. Jem, siempre el tiempo es tirano, pero cortito. Hace un resumen de tu gestión y ¿qué le transmitirías a nuestro nuevo director, Fabián Mora, para el bien de la salud del sur de la provincia? Mira, yo siempre, a ver, como balance de estos 3 años, siempre me queda agradecer. Hicimos cosas, muchas cosas, creo. Nos equivocamos, aprendimos de esos errores, los errores que cometimos no los cometimos 2 veces, ni persistimos. Yo siempre, a ver, insisto en esto, yo soy un agradecido de la gente que me acompañó, del equipo de gestión que se formó, que no los nombro uno por uno porque han sido varios han ido cambiando en el tiempo, pues ya te digo, por distintas razones. Y un equipo de gestión maravilloso con mucho compromiso y sobre todo el personal del hospital. Yo, a ver, no tengo nada que reprocharle prácticamente a nadie. El compromiso que tiene no es demagogia, no, porque ahora ¿qué sacaría yo como beneficio personal, digamos? Alabar a alguien que ya de quien ya no tengo ninguna situación de, digamos, salvo el de compañeros de trabajo, ¿eh? Y para mí la gente ha sido maravillosa, el comportamiento que ha tenido toda esa gente en la trinchera y haciendo las cosas que uno le ha pedido todo el tiempo sin importar el horario ni nada, para mí ha sido inolvidable, maravilloso, y yo siempre digo, sin ellos no hubiera sido posible lo que se logró. Sí, yo tengo recuerdo cuando se venía la locura de la pandemia, ahí donde yo tenía el consultorio Vida en la calle Day, de llamarte y de ofrecer ese consultorio, todo eso
No me preguntes para qué, pero para que el personal que podía estar aislado, Claro, para porque una habían, cama, para lo que era, fuese. era una Lo ofrecí locura y lo fueron a ver. Sí, era una locura de situaciones, de pensar en situaciones que podían ser. Sí, que sí, después no fueron. Y bueno, si tenemos que hacer esto acá o allá, llegamos a ocupar un par de templos. En la primera oleada que internábamos allá o poníamos los casos sospechosos, los hoteles, no sé si te acordás. Sí. Algo gracioso que te acuerdes, algo gracioso, algo que te haya marcado la pandemia, que te diga, esto me lo llevo a la tumba. La verdad que no me acuerdo mucho, a lo mejor, mira, yo tengo una particularidad por ahí que algunas personas conocen, yo escribo cosas y tengo muchos cuadernos escritos de estos 3 años de cosas. A lo mejor ahí hay a lo mejor sale uno como en toda esa vorágine de anotar cosas y de publicarlo. Alguna vez, no sé, tendría que sentarme. Tengo situaciones, algunas muy patéticas, hay cosas que involucran a gente con nombre y apellido que yo tengo allí. Por eso te sugiero... yo puedo ayudarte, hay cosas muy... Te mereces un año sabático para escribir tu memoria. ¿Cómo que no? No, te lo mereces. Ahora estoy de licencia, cuando estás en la función pública no tenés licencia. No, sos un esclavo permanente. Estos 3 años tenés permisos especiales que vos te podés tomar las veces que quieras, digamos, tampoco... y te guardan el cargo y las licencias como te corresponden, están guardados. Así que ahora me estoy tomando unos días de licencia del 2018. Mira vos, pero venís con un atraso de licencia. Un poquito. No, lo que pasa es que el 20 no tenés un atraso menstrual. El 20, el 21 y el 22 no tengo licencia acumulada, porque estoy en la función pública, o sea, ahí no tengo licencia. No, de esos 3 años, un esclavo y un de esos esclavo 3 años teléfono. No he tenido licencia, me he tomado algunos días, obviamente, como se habrá tomado todo el mundo o no, pero ahora estoy empezando con mi licencia regular y poniendo la cabeza un poco más fresca. A refrescarse un poco. Y bueno, nada, lo que me dijiste, a ver qué le diría a Fabián. Y bueno, acá ya te digo, es muy difícil, cada uno tiene su forma de gestionar y veremos cómo lo va encarando él. Pero bueno, desearle la mejor de la suerte. Lo mejor, y también es cierto que... todas las cosas que uno pueda colaborar o ayudar. Donde ya tropezaste, decir ahí no metas la pata, claro, que está hondo. Sí, cuando vos pedís un consejo, obviamente yo no voy a abrir la boca en cuanto a nada si no me piden una opinión. Obvio. Y no darla sería una cuestión ética. Y no darla sería ser un mezquino, no con él, sino con la sociedad. No, por supuesto, uno va capitalizando situaciones que por ahí le sirven a otra persona, y así debería ser. Víctor, redondea porque el tiempo se nos fue. Sí, agradecido por tu presencia, agradecido por el hecho de haber comprobado la eficacia, la eficiencia del hospital y del personal y la actitud de todos ellos durante la internación de mi mujer, pero me quedé con la duda con respecto a qué harías vos. ¿Cómo cambiarías la situación de los hermanos anestesistas? ¿Qué harías? Es milagroso. Vos tenés, resuelvo. ¿Lo ponés diferenciado con respecto a los médicos y anestesistas o los ponés todos en la misma plantilla, somos todos médicos? Mira, yo creo que por eso te decía, es una cuestión que debería ir mucho más arriba en la escala jerárquica quienes hagan ese tratamiento. Tendrían que ser... es una política de Estado a nivel nación. No, Víctor, no tiene que ser diferenciado nada. Yo creo que todos los médicos tienen su importancia en cada especialidad, que hagan. Lo que yo te estoy diciendo es que la negociación debería ser en otro nivel, digamos, de ser a nivel nacional con los representantes nacionales de los anestesiólogos, que de hecho está. Entonces, creo que entre todos habría que buscarle allí empezar por la salida, cabeza. Y si no, y de ahí para abajo, bueno, decir esto se va a hacer así, exactamente así, de acuerdo al acuerdo que hemos logrado en todos lados. Entonces,
un poco se empezaría a aclarar esta situación. Pero no solamente va a pasar con los anestesiólogos, por eso te digo, acá hay cosas que tienen que manejar. Yo creo residencia de tal cosa, crear residencia de tal cosa y te queda vacante el cargo. ¿Te queda el agujero? Claro, con presupuesto destinado para eso. Bueno, hay cosas que sigo sin entender. Yo hay cosas que sigo sin entender. El sistema de residencias es un sistema de becas donde el Estado, en este país, el Estado te paga a vos, ya sea el Estado nacional o el Estado provincial, te paga para que vos te formes. En otros países, a cambio países, de que también... Tenés que pagar vos. En otros países vas a tener el mismo resultado que vas a hacer. Vos me vas a decir, a cambio de ser mano de obra barata, no. Vos estás aprendiendo. En otros países trabajás de la misma manera, estudiás de la misma manera y no te pagan, tenés que agarpar vos. Entonces, yo me formé en la universidad pública, la Universidad Nacional de Córdoba, y mi especialidad lo hice en un hospital público donde me pagaron para mi tu formación. Donde eso no te crea una cierta fidelidad hacia el Estado. Olvidá, y eso te crea el corazón hacia la medicina, a la solidaridad, a donde todavía creo yo me importa más la gente que el dinero, pero en este mundo moderno, cuando a vos te importa más la gente que el dinero, no te transforma un poco en bobo. Jen Muñoz, agradecerte siempre tu predisposición de cada vez que te llamamos desde la función y hoy desde fuera de la función, agradecerte en nombre mío y en nombre de todo el sur de la provincia por haber conducido el Hospital Shestakov en una pandemia que no tiene precedentes en el mundo, que lo llevaste con una entereza de puta madre, dirían los gallegos. Por lo tanto, conocerte, ser tu amigo y darte un abrazo, independientemente que podamos o no coincidir con las ideas políticas, es un privilegio que tengo y que lo llevo con altura. Gente, que el domingo gana Argentina y si no gana, no vamos a poder cambiarlo. Lo que no podés cambiar, que no te angusties. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Vicky. Te quiero igual.